recae, digamos, en cada uno de los dos aspectos. Sí, bueno, ayer salió, ¿no?, en la ponencia de Manuel Analdini, ¿no?, que planteaba que había de hecho esas dos interpretaciones, ¿no? Y de hecho tampoco no están separadas una de otra, ¿no? Estos factores como más individuales, más personales, y esos factores como más institucionales de esas barreras que las propias instituciones imponen, ¿no? Yo digo que no están tan diferenciados porque esos factores más individuales de que la propia mujer, de algún modo ella explicaba, ¿no?, hay menos confianza, no hay en una misma, no hay una voluntad de entrar en una carrera competitiva, ¿no?, que exigen determinadas... Bueno, la carrera investigadora es así, quiere decir, no es un trabajo de 8 a 3 de la tarde, es un trabajo de una competición, ¿no?, continua y de mucha dedicación y también renuncias en otro aspecto, ¿no? Y ella decía, esto también tiene que ver con los estereotipos de género. Pues bien, yo creo que es un poco la combinación de las dos y esos propios factores individuales vienen también determinados por cómo nos hemos socializado. Es decir, es inevitable, creo, para las mujeres que ocupan posiciones de poder, pensar que de algún modo no están en el lugar que les corresponde. O sea, todavía tenemos que vencer esa visión de, estoy como en otro territorio, ¿no? Tengo que aquí ganarme. ¿Por qué? Porque el entorno es muy masculinizado. Y en las entrevistas que ella hizo a investigadoras, una de ellas lo decía, me doy cuenta que para competir en este ámbito tengo que adoptar una personalidad masculina, ¿no? Y eso, hombre, es un problema. Entonces, desde mi punto de vista, por supuesto, ninguna culpabilización, ¿no?, a las mujeres, ni mucho menos. Es decir, esos factores individuales no son tales, sino que justamente son debidos bueno, las instituciones no se han transformado, continúan siendo muy masculinizadas y eso es lo que hace también que se frene, ¿no? Y después, bueno, las acciones las puedes promover muy claramente dentro de la universidad, dentro del equipo de investigación, etcétera, pero es que estamos hablando de un tema social. Aquí el gran tema pendiente es el de la corresponsabilidad. Quiero decir, ¿por qué queremos adoptar medidas para favorecer o para proteger que la maternidad no sea, en el caso de las mujeres, realmente el momento en el que la gráfica de las tijeras ellas empiezan a abandonar, ¿no?, y ellos empiezan a subir? Pues porque continúan siendo ellas las que dedican más del doble y asumen la práctica totalidad de las tareas de cuidados, incluso en parejas de los dos investigadores. Eso lo tenemos, se hizo el estudio del Ministerio durante el confinamiento de cómo había impactado el confinamiento en investigadoras e investigadores y cómo claramente en el caso de las investigadoras pues se había dedicado había tenido un impacto en ellas de cuidar a los niños, de atender y no poder. Y ellos, bueno, les fue fantástico porque no tenían clases ni nada y se pusieron a publicar, ¿no? Y ya está. Me gustaría añadir un elemento, comparto lo que se ha dicho, pero me gustaría añadir
elemento más, que es en qué consiste la tarea de un PDI. Y yo creo que aquí quizá habría que distinguir ahora entre universidades y propiamente centros de investigación, donde la docencia tiene un papel absolutamente residual, ¿no? Centros de investigación exclusiva, ¿no? Entonces, en este sentido, yo diría que esos tres componentes que definen la figura de PDI, que es docencia, investigación y gestión, no se reparten aleatoriamente entre unos y otras y no se reparten tampoco, digamos, aleatoriamente en el sentido de las preferencias subjetivas de cada cual. Y entonces yo apelaría también a estos otros dos factores o estos otros dos elementos a tener en cuenta, que son cómo se define la carrera académica, qué cuenta y qué no cuenta en la carrera de alguna forma académica, y por lo tanto también en este sentido cómo podemos incidir en que esas distintas responsabilidades se repartan también de una forma, digamos, más equitativa entre géneros. Y aquí entran en juego relaciones de poder, etcétera, ¿no? Las redes estas invisibles, masculinas a veces, quién va a ser rector, quién va a ser, ¿no? Entonces yo apuntaría también a esta otra cuestión que va más allá de las subjetividades femeninas y del papel que digamos, esa subjetividad puede tener en ese caso. Ahora os quería plantear, ayer lo anunciábamos al final de la ponencia, un tema que yo creo que es interesante debatir, ¿no? Y es, bueno, comentaba antes Ana que hay carreras que están claramente feminizadas, como las relacionadas, por ejemplo, con educación o salud, ¿no? Y otras donde las mujeres son minoría, como las del campo STEM. Sucede, por ejemplo, con el grado de matemáticas, que pese a tener pleno empleo, las mujeres han pasado de representar el 50% del alumnado en 2003 al 35% en el año 2021. Algunas expertas creen que el motivo puede ser que al haberse convertido en un campo como muy competitivo, ¿no? Ya mencionaba antes que tiene prácticamente pleno empleo, por tendencias, por ejemplo, como el Big Data, ¿no? Pues ellas se retiran y no quieren competir. Me gustaría saber si creen que esto está relacionado con una autoestima debilitada o no, o sea, cuál puede ser el motivo de que las mujeres se estén retirando, por ejemplo, de ese grado, y si realmente hay que tomar medidas o, como defienden algunas otras posturas, hay que dejar que el propio mercado se regule y al final las mujeres pues decidan qué vocación quieren tener, y si no quieren dedicarse a carreras competitivas como las matemáticas, pues que tomen su libre decisión, ¿no? Me gustaría saber qué opinan sobre esta cuestión. Sí, pues me parece muy interesante y me gustaría ver el estudio este que mencionas, ¿no? Y conocer bien los datos, porque como os decía, es decir, hasta donde yo sé, por los datos que yo tengo, incluso en las carreras más masculinizadas las mujeres abandonan menos. Entonces, me gustaría conocerlo. Me es difícil pronunciarme en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no es tanto, hasta donde sabemos, durante la carrera, ¿no? Que ellas se lo sacan bien, son súper aplicadas, ¿no? Y tienen, pues, tenemos el 55% de mujeres en las aulas universitarias, pues se gradúan al 59%. Eso quiere decir que también se gradúan más que los chicos en general, ¿no? Para mí el problema viene después, es decir, cuando salen, ¿no? al mercado de trabajo, y antes. ¿Por qué ellas no perciben que ese tipo de carrera sea una carrera atractiva para ellas? Pues porque seguramente les han explicado las matemáticas desde pequeñas con un tipo de ejemplos y con un tipo de modelo tan masculinizado que las niñas dicen, yo no soy buena en matemáticas. De hecho, eso lo dicen los estudios, yo creo que a partir de los 6 años, ¿no? Las niñas ya dicen, lo mío no son las matemáticas, yo no soy buena en matemáticas, ¿no? Porque eso, es decir, toda
todas las disciplinas que son como más sociales, humanidades, etcétera, les conectan con toda una socialización y unos valores, modelos de género muy claramente, y en cambio donde está el gap es en que tenemos que, justamente, lo que tenemos que transformar es el modelo de esas disciplinas. Es decir, la tecnología, si la enseñas aplicada con valores humanistas, seguramente va a interesar más a las chicas. Si tú no explicas la tecnología solo como desde el punto de vista más técnico, solo matemático, abstracto y tal, sino que dices, oye, es que con eso vamos a poder curar a la gente, o con eso vamos a poder contribuir, ¿no?, a mejorar la calidad de vida, etcétera, etcétera. Es decir, habría, desde mi punto de vista, un reto para poder, y de hecho es la realidad, es decir, humanizar y añadir valores a la tecnología, y eso seguramente haría también que más mujeres estuviesen interesadas, ¿no? También, quizá un pequeño apunte, a ver si nos hace pensar en línea de lo que comentabas, Ana. Fijaros, ¿no? Esta película un poco ya la hemos vivido, porque cuando nacen los estudios de informática en Estados Unidos, que tienen pues, la tradición que tienen y que estudian todo, de alguna manera, por allí, pues nos han mostrado en sus trabajos dos cosas. Primero, que efectivamente la informática, entre comillas, nace como una tecnología limpia, apta para las mujeres, no era la ingeniería esa que bajabas a la mina y no sé qué, era estupenda para las mujeres, las facultades de informática llenas de mujeres, hasta que eso se convierte en un territorio, en términos de mercado, interesante para los hombres. Y es así, yo creo que también un poco estaría bien que le diéramos la vuelta a veces a qué miramos y a qué ponemos foco, porque seguramente matemáticas, que era una de las disciplinas, excepto la arquitectura de interiores, ¿no?, digamos, en este campo como más feminizadas, entre comillas, ¿no?, dentro de las ciencias duras, quizá su salida más habitual, pues a lo mejor era en clave femenina o para las mujeres, ¿no?, la enseñanza, etcétera. Quizá en términos de mercado laboral no era tanto una salida profesional tan interesante para los hombres como podían ser otros territorios en el campo científico, y en cambio hoy pues estas ciencias básicas están siendo sumamente interesantes y sumamente atractivas en términos de mercado en este, digamos, escenario tecnológico que comentabais, ¿no? Y claro, y finalmente entran no sé cuántas personas en una titulación, ¿no? Y entonces, pues quieren entrar más unos, pues no caben tanto otras, ¿no? O sea, yo creo, no sé si tengo razón o no, pero digamos, si yo fuera a investigar, pues es por ahí por donde yo intentaría ver también qué ocurre, ¿no?, para completar. Sí, solo un apunte, es muy interesante, y además es que el tema de informática se ha estudiado, ¿no? Es decir, en el momento en que pasó a ser ingeniería, es en el momento en que dejaron de matricularse las mujeres, ¿no? Entonces aquí hay un tema de imaginario y de, ¿no?, muy interesante a analizar, ¿no?, porque efectivamente eran unos estudios con presencia importante de mujeres y empieza a bajar a partir de este momento. Siempre va unido, es decir, ¿por qué nos preocupa? Porque ponemos solo el foco, y ahí permitidme que yo incida también, en que las mujeres no están en las STEM. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero es que para mí también es muy importante que tengamos hombres en el trabajo social, que tengamos hombres en la enfermería, que tengamos hombres en las carreras de cuidados, porque es que si no, estamos solo comprando el discurso de eso es lo importante, ¿no?, la tecnología, lo científico, tal, y lo otro, no.
pues no, tendría, o sea, realmente si lo que queremos es una transformación social, creo que tendríamos también que preocuparnos por la otra parte, ¿no? Sobre esto que comentabais, no sé si llevamos 2 o 3 cursos ya, que la carrera con la mayor nota de corte es física y matemáticas, el doble grado. Yo creo que es, vamos, la nota de corte más alta en la mayoría de las universidades públicas que disponen de este grado. Y ahí pues seguramente viene muy lo que comentabas, ¿no? Que al final, claro, es una nota de corte muy alta y es una clara competición por ver quién entra, ¿no? Y por eso el estudio este, que os lo pasaré, apuntaba que probablemente sea ese factor de evitar, ¿no? esa competitividad, esa pelea un poco de tiburones, que la mujer un poco se retira y dice, a mí esto no me interesa. Eso es lo que comentaban algunos y algunas de las investigadores con los que hablamos para analizar este estudio, pero claramente es un tema a investigar. A mí me parece muy interesante. Luego otra cuestión, Ana también mencionaba antes la necesidad de elaborar indicadores de monitorización de mujeres y ciencia y la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudios universitarios. A mí, para que también la gente que nos está escuchando, para que se entienda un poco mejor, aterricemos un poco más esto en la práctica, me gustaría saber si podríais poner ejemplos de cómo se pueden aterrizar en la práctica estos cambios, ¿no? De medidas muy concretas y que se haya demostrado en otros países europeos que realmente son medidas efectivas. Sí, o sea, a ver, el hecho de incorporar la perspectiva de género en los planes de estudio, cuando os decía que es un tema de calidad, es porque no queremos incorporar la perspectiva de género por incorporarla, sino porque hemos visto, somos conscientes de que esta ceguera al género que ha dominado el conocimiento desde años ha dejado a las mujeres y a sus experiencias y sus realidades fuera. Es decir, y eso lo hemos visto. Si todos hacemos un poco un repaso de cómo nos han enseñado la historia, de cómo nos han enseñado la filosofía, es decir, la visión y la priorización siempre ha sido la de los referentes masculinos, ¿no? Entonces, incorporar la perspectiva de género, y eso en el marco para la incorporación de la perspectiva de género que hizo ACU en coordinación con nuestra comisión, se plantea, pues, como decía antes, a esos dos niveles, de un modo transversal y de un modo específico, ¿no? A nivel transversal, incorporar una competencia que sea transversal a los planes de estudio donde esto se contemple, ¿no? Y de un modo específico, para ir a ejemplos muy concretos, pues, por ejemplo, les pedimos a los profesores y profesoras que miren su bibliografía. Y dicen, caramba, si estoy recomendando 50 referencias bibliográficas y resulta que solo he puesto a una mujer, estoy segura de que en mi campo de investigación, en mi asignatura, no habrá ninguna otra mujer que haya publicado algún... A veces, como hemos tenido la formación en la universidad ya desde esta perspectiva muy sesgada, muy masculinizada, nos han explicado referentes masculinos, esos son los que tenemos, después son los que están... y vamos reproduciendo. Entonces, una medida que ponemos es esto: revisa tus bibliografías y mira si no puede ser que hayan otras mujeres que han hecho contribuciones importantes y que las puedan añadir. Otra medida concreta que proponemos es a la hora de poner ejemplos. Muchas veces en las clases, cuando se ponen ejemplos, son ejemplos muy masculinizados, es decir, que no incorporan eso que os decía antes de la tecnología aplicada a valores humanísticos o a cómo puedes contribuir a mejorar la sociedad o a mejorar la salud. Pues intenta hacer eso es incorporar la perspectiva de género, porque no solo es el interés económico el que interesa a
a todos tus estudiantes. Está toda esta otra dimensión que no la estás contemplando, ¿no? Entonces, son aspectos muy concretos y que en la medicina, por ejemplo, se ha visto muy claro. Es decir, el hecho de incorporar la perspectiva de género al estudio del infarto de miocardio ha dado como resultado que había una infradiagnosticación de los infartos en las mujeres muy bestia. Y esta infradiagnosticación, ¿por qué era? Porque los estudios clínicos se habían hecho siempre con hombres y los síntomas eran lo típico, el brazo, el pecho, el no sé qué. Pues no, es que en las mujeres los síntomas del infarto son otros. Se marean y no se diagnosticaban, se confundían con ansiedad o se confundían con otros síntomas, ¿no? Entonces, incorporarlo te hace ver, te hace mejorar la calidad, porque la sociedad la componemos hombres y mujeres, ¿no? Muy bien, pues ahora, si os parece, vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes, tanto los que estáis aquí de manera presencial como los que nos estáis siguiendo por streaming. Hola. Bueno, primero de todo, agradecer a las conferenciantes, que han sido 2 charlas magníficas, y voy a intentar hacer una sola pregunta con las diferentes dudas que me han ido saliendo para a ver si lo encajo, ¿eh? Pero antes, permitirme que hable sobre la nota de corte. Y como exdecana de la Facultad de Ciencia, con la nota de corte más alta de Física y Matemáticas de la UAB, es una falacia, son 20 plazas, es evidente que siempre tendrá una de las notas de corte más altas. La nota de corte más alta está en medicina. Está en medicina y ahí es donde están las mujeres. Por lo tanto, las mujeres no tienen miedo a la dureza de una carrera, ¿vale? Esa es la carrera dura, ¿vale? Que no, espero que no me estén oyendo el rector de la UAB, pero la pregunta iba un poco por lo que ha comenzado explicando la doctora Carrasqué de los complementos salariales, ¿no? Y tenía una duda y de ahí voy a hacer la pregunta. La duda es, entiendo que no se ha tenido en cuenta en los complementos salariales los cargos de responsabilidad, ¿no? Porque no los he visto en la lista. Y ahí es donde hago la pregunta. Lo que estamos viendo, al menos en la UAB y en la facultad, es que el hecho de que los comités y comisiones y equipos de canales y rectorales tengan que ser paritarios, y me ha gustado más la palabra equilibrados, y ahora se entenderá, está haciendo que muchas mujeres tenemos que participar en esos cargos y le estamos dedicando un tiempo exagerado, porque cada vez la gestión es más administración y más papeleo, y estamos justamente ocupando esos cargos que pensábamos en su momento que nos iban a dar poder, y estamos dejando nuestra parte investigadora y, por lo tanto, muchas estamos empezando a creer que nos está penalizando, ¿vale? Y enlazo con la última parte de la pregunta, que sería un poco la conclusión a la que también se llegó ayer, ¿no? El tema está en qué es lo que se valora. Cuando hablamos de mérito y de meritocracia, y por eso me gusta que está aquí la doctora Carrasquer, que viene de ANECA, ¿cuándo se va a empezar a hacer hincapié en lo que se está evaluando, en cómo se está evaluando, ¿no? Y en incorporar la perspectiva de género ahí, en la evaluación inicial? Porque si no, está muy bien todo lo otro que estamos haciendo y nos felicitamos, ¿no?, del avance que llevamos estos años, pero al final, yo cuando hablo con, por ejemplo, directores de centros cerca, lo que me dicen es que los IP son ICREA, por lo tanto es ICREA que hace que el 80% sean hombres, aunque sean humanidades, ¿no? Y lo mismo pasa con las acreditaciones, vienen de ACU y vienen de ANECA. Por lo tanto, a veces pocas cosas más podemos hacer desde las universidades si no se hace un hincapié en la base, que yo creo que es la acreditación y el definir exactamente méritos, ¿no? Y como antes decía nuestra gran moderadora, ¿no? Las profesoras igual se quieren dedicar por vocación más a la organización, pero porque eso es un demérito, porque no es un mérito. ¿Vale? Esa es la pregunta, o sea, giremos la pregunta también, ¿no? Porque si fuera un mérito, seguramente ellos también se interesarían. Y aquí lo dejo. Bueno, realmente, gracias, porque son muchas preguntas en una y no fáciles de responder, por lo menos a algunas, ¿no? Sí se tuvo en cuenta
el tema de los complementos de gestión, pero yo no les pondría la mano en el fuego con los datos recibidos por parte de las universidades. Es decir, son claros los datos con respecto a los quinquenios docentes y de investigación y transferencia, no lo son tanto en este caso y por lo tanto pues ahí lo dejo. Además, bueno, entraría ahora en un detalle que yo creo que no hace falta, pero simplemente es así, ¿no? El tema de la evaluación, ese es el tema. Y el tema de las mujeres todoterreno de ahora, que hacemos docencia, que hacemos gestión y que hacemos el tema de una generación. El lunes estaba en una plaza en Valencia y yo ya no sé en cuántas he estado porque pues es así, ¿no? Y bueno, esto es lo que un poco nos pasa, por eso digo, de una generación, yo creo, ahí sí que creo que va a haber en un futuro inmediato de alguna manera cambio, ¿no? Pero aquí a las de una edad, pues te ha tocado, ¿no? Porque si tiene que haber paridad, pues tampoco hay tantas mujeres con los requisitos de alguna forma necesarios. Y ahora voy a lo que sí que creo que es el plato fuerte, ¿no? Que es el tema de la paridad y hacer un poquito de todo y el tema de la evaluación, ¿no? A mí la idea de mérito me gusta muy poco, quizá porque por deformación profesional en el sentido de especialidad académica desconfío de aquello que aparentemente parece que afecta a todo el mundo por igual, ¿no? Y esto es lo que ocurre en cierto modo con el mérito. Entonces, o nos ponemos en serio, y Aneca se está poniendo, ¿no?, en definir cuáles son los requisitos realmente para decir que usted tiene un cierto nivel en lo que sea. Y aquí, en términos de contenidos, de aproximación a la perspectiva de género, de cumplir con unos mínimos, huir de unos reconocimientos en términos de méritos que valoran solo determinado tipo de producción científica en clave cuantitativa, que no ponderan otro tipo de aportaciones que aquella persona pueda estar haciendo pues, a su institución, más allá de a su propia carrera. Es decir, esto significa repensar un poco la evaluación y ahí está la propia, digamos, Unión Europea un poco en ese sentido. A mí me ha gustado especialmente, estaría de acuerdo en esa línea, ¿no?, esta idea de, ya puestos y puestas en el tema de la perspectiva de género, de cómo tal, vincularlo a cuestiones que son, iba a decir de fondo, pero no quiero que se me malinterprete, que van más allá de las relaciones de género sin que esas tengamos que olvidarlas. El tema de la calidad, qué significa una docencia de calidad, cómo se valora, cómo se reconoce, qué significa una investigación de calidad, cómo se valora, cómo se reconoce, qué significa participar de la tarea colectiva en términos de gestión, cómo se valora, cómo se reconoce, ¿no? Y aquí no tengo datos, pero tengo una intuición, y es que, digamos, la gestión, cuando hacemos gestión, nos sale, digamos, más cara que a ellos. Yo no sé qué ocurre, es como con lo de los permisos, ¿no? Todo el mundo está de permiso, a todo el mundo ha pasado la COVID, ellos acaban publicando más y nosotras publicando menos después. Es decir, ahí hay fenómenos que van más allá del puro y duro criterio, que exigirían seguramente un trabajo de estudio más serio con respecto a qué es lo que está ocurriendo de alguna forma detrás y sobre todo yo creo también, y lo dejo encima de la mesa, que requeriría de otro tipo de consensos con respecto a lo que se le da valor en la carrera académica. Y yo creo que si eso no es así, pues acabamos haciendo muchos brindis al sol que en realidad no nos permiten avanzar demasiado. Por lo tanto, yo creo que me he dejado algo, pero me gustaría dar también oportunidad que todo el mundo intervenga. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Luego, igual después del último debate que vamos a tener, tras el debate dentro de unos 5 minutos, no sé cuánto va a ser la pausa.
5 minutitos de pausa. Luego, como nos han llegado algunas preguntas también de las personas que nos siguen por streaming, luego intentaremos relanzar estas preguntas, o sea que no os preocupéis. Gracias.